ser lo más ergonómicos posibles. Hay que hacer las cosas con el máximo aprovechamiento y mínimo esfuerzo, sin minimizar el esfuerzo, pero quiere decir ágilmente, ¿no? Así como corren los tarahumaras en la sierra, hay que hacerlo con suavidad, hay que hacerlo con soltura, con agilidad, ¿no? Está representado en color estructuras del tronco del encéfalo. En moradito arriba está el diencéfalo, en azul está el mesencéfalo o cerebro medio, en amarillo el puente o protuberancia del tronco del encéfalo, también el cerebelo está pintado en amarillo y en verde el bulbo raquídeo. Esto es el tallo cerebral. El sistema nervioso central se divide en cerebro, tallo cerebral y médula espinal. Bueno, aquí está retirado el lóbulo temporal izquierdo para que vean que en la profundidad hay otro lóbulo que se llama lóbulo de la ínsula o ínsula del rey. Realmente lo que vemos en un cerebro así enterito, a simple vista, es apenas una tercera parte de la corteza cerebral. Las otras dos terceras partes están dentro de surcos y fisuras. Aquí tenemos un corte que llamamos coronal, el que divide en anterior y posterior, donde podemos apreciar la zona grisecita, lo más oscura, que es la sustancia gris, básicamente la corteza cerebral, y la zona blanquizca que llamamos sustancia blanca. Cuando yo estaba en la primaria tenía una maestra viejecita que tenía 59 años, pero yo la veía viejecita, y nos dijo una vez: muchachos, no se masturben porque se les sale la sustancia blanca del cerebro. ¿A poco esto es cierto? ¿Qué relación guarda? Bueno, esta es la sustancia blanca. La sustancia blanca es la mielina, la grasa que cubre a los axones para favorecer la transmisión del impulso nervioso, que no tiene que ver nada con el cerebro. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos de la corteza cerebral el lóbulo frontal pintado en azul. Otra, por favor. El lóbulo parietal, también en otro tono de azul. El lóbulo temporal, otra, por favor. Y el lóbulo occipital. Ahí están los cuatro. Esta no es la bandera de Francia. Es frontal, parietal, temporal y occipital. Otro, por favor. En la cara interna también hay frontal, todo esto es frontal, también hay parietal y también hay occipital. Lo que tenemos representado aquí en amarillo es la circunvolución del cíngulo o la circunvolución del cuerpo calloso. No, espérame, por favor. Este punto que vemos aquí es el cuerpo calloso, la principal de las comisuras interhemisféricas. Cuando hablamos de los 5 puntos que unen al sistema nervioso, el número 1 es el cuerpo calloso. Pero también está el fórnix o trígono cerebral, la masa intermedia, la comisura posterior y la comisura anterior. Son los puntos que hay que cortar para hacer lo que hacía Sperry en los 70s, el cerebro escindido. Era una técnica que partía literalmente en dos al cerebro, en humanos. A mí yo era estudiante de la licenciatura cuando decía: es que este cuate parte el cerebro en dos para curar la epilepsia. Esto se me hacía sumamente invasivo, o sea, muy agresivo, pero resulta que funciona. Resulta para algún tipo de epilepsia funciona, ¿verdad? Así como podría decir que la lobotomía prefrontal, que ya nadie habla de ella ni nadie la permite, también funcionaba para hacer estas cosas, ¿no? Bueno, esto es para el tratamiento no de la esquizofrenia, es para el tratamiento de la epilepsia y efectivamente cancela las crisis epilépticas en algunos tipos especiales. Bueno, aquí está representado la cisura central o cisura de Rolando, que justo es como una diadema que va de oreja a oreja, y por delante de esta cisura se encuentra la corteza motora y por detrás la corteza somestésica. Aquí tenemos la primera circunvolución frontal o giro frontal superior, giro frontal inferior y giro frontal medio e inferior, o primera, segunda y tercera frontal. Otra, por favor.
Esa es la circunvolución precentral. Dentro de la circunvolución precentral se encuentra el área motora, el área que coordina nuestro cuerpo, y ahí hay una representación homuncular. Esta, por detrás de la cisura central, es la circunvolución postcentral, que es donde se recibe la sensibilidad, y también hay una representación homuncular. ¿Sí? Y las dos están estrechamente relacionadas entre sí por debajo de la cisura central, así que podemos hablar de una misma área, que es el área somatomotora o sensoriomotora. ¿Sale? Esta es el área de asociación somestésica, donde reconocemos los estímulos cutáneos, el cosquilleo, la picazón, etc. Este es también lóbulo parietal, área de asociación parietal, que tiene que ver con memoria y conciencia. Aquí tenemos el giro angular, del pliegue curvo. Este es pliegue curvo. Otra, por favor. Esta es la primera circunvolución temporal o giro temporal superior, la siguiente, medio e inferior, de la cara externa del lóbulo temporal, porque el lóbulo temporal tiene primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y la cuarta y quinta están en la cara interna, o superior, media e inferior de la cara externa, superior e inferior de la cara interna. Este es el lóbulo occipital. El lóbulo occipital básicamente se dedica al procesamiento visual. Los seres humanos somos animales básicamente visuales, y todo el lóbulo frontal está abocado a la recepción, codificación, procesamiento, interpretación de señales visuales: tamaño, perspectiva, orientación, color, forma, movimiento, hasta el tiempo. ¿Sale? Ahí están áreas 19, 18 y 17, las tres son áreas visuales. Bueno, por lo occipital, el área de recepción visual, área en la que hacemos consciente la presencia de los estímulos visuales. Esta es la misma, nada más que en la cara interna se llama área pericalcarina, porque esa cisura alrededor de la cual se encuentra es la cisura calcarina. El área pericalcarina es el área de recepción visual primaria. Esta que se ve pequeñita aquí es el área auditiva, aunque no es tan pequeñita, porque si abrimos el lóbulo temporal a la profundidad vemos que crece mucho esa zona, y ahí se recibe la información auditiva en forma puntual, en forma dependiente de las frecuencias. Existe una recepción tonotópica cortical, igual que en el caracol del oído interno hay una recepción tonotópica basilar, en la membrana basilar del órgano de Corti. Esta se sigue conservando a lo largo de toda la vida hasta la corteza. O sea, fíjense que les estoy hablando ahorita de relaciones muy específicas, muy puntuales, muy precisas, que están programadas genéticamente. ¿Por qué? Porque tenemos cerebros del ser humano y así está diseñado genéticamente. Esto suena muy rígido. Después les voy a hablar de la contraparte, cómo es que esto cambia, cómo es que la experiencia, el aprendizaje, el entrenamiento, la resiliencia, las habilidades blandas van moldeando el funcionamiento, la micro y finalmente la macroestructura cerebral. ¿Sí? El cerebro no crece como un músculo en el gimnasio, pero sí se reorganiza, sí se sinaptiza, sí se arborifica y también crece dentro de los límites que el cráneo le permite. ¿Y qué le permite? Pues lo que está ocupado en el cerebro, que no es masa cerebral, son agujeros, se llaman ventrículos cerebrales o espacio subaracnoideo, que tiene líquido cefalorraquídeo. Así que los ventrículos son más pequeñitos en un cerebro más funcional, en un cerebro más activo, más nuevo. Dicho de otra manera, el tamaño sí importa. Mientras más pequeño, mejor. Esto no es formación reactiva, para que se desacompleje.
Quiere decir, un cerebro joven como el de ustedes, que trabaja intensamente, que hace ejercicio, que piensa, que reflexiona, está en muy buen estado, que no se droga, que no consume alcohol, está en muy buen estado. Y los ventrículos son pequeñitos, 80 mililitros de líquido cefalorraquídeo caben en esos ventrículos. Pero si vemos el cerebro de un alcohólico crónico o de una demencia senil con Alzheimer, vemos que esos ventrículos están grandotes y en vez de 80 tienen 250 o 300 mililitros. ¿Sí? ¿Por qué? Por todo el tejido que se ha ido perdiendo, ¿verdad? Un alcohólico crónico muere típicamente a los 45 años, después de 20 años de consumir alcohol, y su cerebro, en vez de pesar 1350 gramos, pesa 900 o 950. Ha perdido la cuarta parte de su peso y probablemente más de la mitad de las neuronas de su cerebro, solamente por el consumo crónico de alcohol. Aquí les hago este énfasis a ustedes, jóvenes también. ¿Cuáles son las drogas que más destruyen el cerebro? Uno, el alcohol. Y dos, los solventes industriales. Y ya muy por debajo está la cocaína y la marihuana, el fentanilo y los opioides y cualquier otra cosa, ¿verdad? Así que mucho cuidado con el alcohol, aunque es socialmente aceptado, y con los solventes industriales. Esto es de gran vigencia en León, porque ahí se dedica mucha gente a la curtiduría del zapato y están expuestos al tíner, al enceno, al tolueno, al agua destilada, etc., que destruye, como dice el anuncio de lavatrastes, destruye las grasas en segundo, y nuestro cerebro son 2/3 partes grasa, así que nos dan la torre, pero de lo lindo. Bueno, aquí tenemos el área somestésica y el primaria, tanto del cuerpo como de la cara. El cuerpo arriba, la cara abajo, y el área de asociación somestésica. Ahí vamos a tener un homúnculo, un nombrecito representado de la sensibilidad. Este lo elaboró de manera muy fina en la década de los 30 un cirujano canadiense que se llamaba Wilder Penn, y ahorita se los presento. Bueno, otra por favor. Entonces, corteza somestésica y corteza motora, que conforman el área somatomotora. Las primeras áreas de la corteza que se identificaron tenían que ver concreta y efectivamente con el comportamiento, porque lo que había antes de esto era pura imaginería, pura invención, pura creatividad. Ahorita les platico un poco más de esto. Aquí en amarillo se agrega el área de asociación motora. En azul, el área motora primaria, que da la orden de ejecución de un movimiento, y en amarillo, el área motora de rectificación o de asociación, que es la que dice, el área motora primaria dice levanta la mano, y el área de asociación que da origen al sistema sinergista dice no titubes, ahí quieres. ¿Sí? Entonces es como el jefe, la vía piramidal o corticoespinal, y la secretaria ejecutiva, la vía sinergista, la que checa que no se le vaya ningún detalle, sobre todo en la coordinación de movimientos finos de la musculatura distal, más lejana del eje central del cuerpo. Otra, por favor. Bueno, área de asociación motora, la siguiente, área también de asociación motora, pero específicamente para movimientos oculares. El área 8 de Brodmann es para coordinación de movimientos oculares. Otra. Estas áreas son el área 22, 39 y 40 de Brodmann, que corresponden con las zonas que participan en la recepción e interpretación del lenguaje. El área de comprensión del lenguaje, área de Wernicke, quien la descubrió, Carl Wernicke, en la década de los 80 del siglo XIX. Carl Wernicke, el área de Wernicke es esta zona en la encrucijada entre parietal, temporal y occipital, que al ser lesionada, especialmente en el hemisferio izquierdo, provoca un trastorno del lenguaje que se caracteriza por incapacidad para comprender el lenguaje escrito
u oral. ¿Sí? La parte motora puede estar intacta y puede haber un discurso lógico, organizado, coherente, incluso elegante, pero no guarda relación con lo que lee o con lo que escucha, con lo que se le pregunta. Eso es lo que tienen la mayoría de los políticos, ¿verdad? Se les pregunta cómo está la tortilla y no saben, te avientan un rollo que no tiene que ver con el asunto, ¿no? Esta es el área motora del lenguaje, la que describió una década antes Paul Broca. Paul Broca, nada más les pongo aquí entre paréntesis, no era médico, ni psicólogo, ni ingeniero, era antropólogo. Él era un antropólogo. Y él hizo este estudio muy interesante en el cual encontró que al lesionarse la tercera circunvolución frontal izquierda, la persona tenía una incapacidad para expresarse verbalmente. Esta es afasia de expresión, la otra es una afasia de comprensión. Afasia de comprensión o de Wernicke, afasia de expresión o de Broca. Y hay otros trastornos del lenguaje, pero estos son dos muy importantes. Aquí hay tres cortes de corteza, la corteza sensitiva, la corteza de asociación y la corteza motora, donde se aprecia sobre todo la diferencia entre los estratos azul y rosa, que son el 4 y el 5. Hay 6 estratos en la neocorteza. El 4 es donde se recibe la mayor cantidad de aferentes o de entradas sensoriales, sensitivas, del tálamo y de la formación reticular, que son las dos estructuras que envían información sensitiva. Y la rosa es la región de donde emergen la mayor cantidad de eferentes que van a dar origen a los sistemas motores, a los sistemas de asociación interhemisférica o intrahemisférica. ¿Sí? Otro. Bueno, ahí están representados en colorcito estas áreas que ya les empecé a comentar, que son las áreas de Brodmann. Corbinian Brodmann en 1909 elaboró este mapa de las áreas de la corteza cerebral humana por el tipo de células que había en cada región, como si ustedes vieran desde una avioneta las parcelas de maíz, de trigo, de frijol o de cebada. Y decía, pues vamos a ponerle la 1, la 2, la 3, la 17 y la 52. Nada más el criterio histológico y citoarquitectónico, no funcional. Pero aquí hay una parte muy importante de lo que les quiero transmitir. Este mapa, que fue elaborado por Corbinian Brodmann hace más de un siglo, era un mapa histológico. No se sabía prácticamente nada de fisiología, de psicofisiología, mucho menos de neuroquímica o psicofarmacología. Histológica y citoarquitectónica. Actualmente, los fisiólogos, los farmacólogos, los clínicos utilizan y se refieren a las áreas de Brodmann como áreas funcionales. Eso no es cierto, pero sí es cierto. O sea, no es cierto porque son áreas histológicas, pero sí es cierto porque existe una muy estrecha relación entre el tipo de células que conforman la región y función con la que están relacionadas. O sea, hay una estrecha relación entre estructura y función todo el tiempo. La ley de relación puntual, la ley de Haller, como fibra óptica, de este punto a este punto, y van exactamente a donde tienen que ir. Y la neurona 17.817 del cuadrante superior derecho de mi campo visual va a dar a una hiperneurona de la corteza occipital contralateral, y ahí es donde tiene que llegar. Esto es como está diseñado genéticamente. La cosa es qué pasa con el paso del tiempo. Nosotros perdemos neuronas todos los días. Hagamos babosadas o no hagamos nada, de todos modos perdemos neuronas. Nos desvelamos, nos echamos un busito en la alberca, echamos una carrera de 100 metros, nos desvelamos estudiando y estamos matando neuronas. Y las neuronas mueren porque simplemente pasa el tiempo, porque no las usamos, se les mueren. Ustedes tienen ahorita el doble de las neuronas que tendrán cuando tengan 75 años, si llegan. Sin embargo, una persona normal de 75 años ve esencialmente lo mismo que ustedes.
no se empieza a pixelar el campo visual. Y esto es porque hay otra condición interesante que tener presente, no solamente es la relación puntual, la relación de neurona a neurona en toda la vía y hasta el centro de integración, sino la capacidad que tienen las neuronas de desempeñar la función de la vecina que murió. ¿Sí? Las neuronas son como hormigas o como abejas, trabajan en equipo y hacen lo que tienen que hacer. Esto fue descrito psicológicamente por los primeros psicólogos experimentales en el siglo XIX, los gestaltistas, que hablaban de la ley de la continuidad, la ley del cierre, la ley del completamiento. Vemos las cosas como sabemos que son y no como realmente las vemos. Por eso es que desaparece el punto ciego. Todos ustedes tienen un punto ciego, y si lo ponen a prueba con una hoja, con un tachecito y una boleta, van a ver que en cierto punto desaparece el puntito, cayó en el punto ciego, pero normalmente no nos percatamos de eso, lo borramos. Se acomodan las cosas para poder seguir viendo el mundo como sabemos que es y no como realmente lo ve nuestra retina o nuestro sistema occipital. ¿Vale? Bueno, aquí están dos santos del Nuevo Testamento, San Lucas y San Mateo. San Mateo, San Lucas. Tienen ahí unas parábolas que probablemente conozcan ustedes, los que son católicos. La parábola de los talentos de San Mateo y la parábola de las minas de San Lucas. En esencia, si las analizan, el mensaje es el mismo y es la esencia de lo que tendría que decir respecto a las habilidades blandas y la capacidad que tenemos nosotros de ir moldeando, dirigiendo nuestro propio camino, nuestro futuro. Decimos, somos los arquitectos de nuestro propio destino. O sea, quiere decir, esto es con lo que empiezas, ahí tienes monedas o talentos o como le quieran llamar, y vamos a ver en el momento de tu muerte con qué te presentas, a ver de qué eres capaz. Y ver de qué eres capaz quiere decir lo que les decía hace un momento, hay que saber optimizar nuestros recursos, ser muy ergonómicos. Lo que les decía Leti también, administración del tiempo, administración de los recursos, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, pensar cuando se tiene que pensar y descansar cuando se tiene que descansar, ¿no? Y con estilo, con actitud, con optimismo, pensando en el punto de vista de los demás. Y esto son cosas que pueden garantizar el éxito profesional, laboral o de vida, ¿no? Esas son las llamadas habilidades blandas. ¿Alcanzan a ver esta imagen? Este es Isaac Newton, y esta es una pintura donde se representa un gigante que trae a un hombrecito pequeño sobre sus hombros. Una frase muy conocida de Isaac Newton es esta que dice: he podido ver más lejos porque estoy parado sobre hombros de gigantes. Y este es lo que intentamos hacer con un reconocimiento de algunos de los más importantes gigantes en la historia de las neurociencias, que han hecho, que han aportado, y gracias a ello las cosas han ido evolucionando en cantidad de conocimientos y en formas de interpretación de estos conocimientos, ¿verdad? ¿Conocen ese arbolito? El árbol del Tule en Santa María del Tule, en Oaxaca. Ese árbol tiene unos 2.400 años. Cuando este árbol era un pequeñito, los antiguos filósofos griegos estaban haciendo sus disertaciones acerca del mundo y la vida. Y también se metían con la función del cuerpo y del cerebro, y algunos de ellos afirmaban que la base de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, como quiera que les interesara, el pensamiento, la emoción, la conciencia, la percepción, tenía su base en el cerebro. ¿Sí? Los griegos eran conocidos por su lugar de procedencia.
Por ejemplo, está Alcmeón en Crotona, Erasístrato en Julia, Herófilo en Bitinia. Estos tres en sus disertaciones decían, aquí está la clave de nuestro comportamiento. También estaba, bueno, ahí tenemos a Hipócrates. Hipócrates desarrolló la teoría de los humores. La bilis negra, la bilis amarilla, la sangre, la flema, son humores que corren por nuestra sangre, por nuestro sistema y deben de estar en balance. Y cuando hay un desbalance en la concentración, en la proporción de estos, hay trastornos como los que les mencionaba Leti, trastornos afectivos, trastornos de conciencia, de percepción. ¿Sí? Tiene que haber un balance entre los humores. De alguna manera, estos son los primeros planteamientos teóricos que desarrollarían la idea de la neuroquímica de la conducta, aunque la neuroquímica se va a desarrollar hasta la segunda mitad del siglo XX, pero ya hay implícita la concepción de que alguna molécula, alguna sustancia, algún humor es el que está modificando mi comportamiento. ¿Sí? Otros. Bueno, Aristóteles indiscutiblemente era uno de los tres super grandes de la filosofía griega. El árbol, el fruto y la flor. Aristóteles era la flor. Sócrates, Platón, Aristóteles. Y lo podemos considerar como el padre de la ciencia, el padre del método científico, ¿verdad? Sin embargo, a Aristóteles se le ocurrió plantear que el sustrato físico de nuestras emociones estaba en el corazón, no en el cerebro. Esto no es tan correcto, aunque actualmente podemos analizar las cosas y sí es de alguna manera correcto lo que decía Aristóteles. Pero en esencia, la base física de las emociones está en el cerebro, en estructuras como el sistema límbico, como el hipotálamo, la amígdala, el septum, la circunvolución del cíngulo o la corteza prefrontal. Pero si queremos a alguien en la actualidad, no le decimos te quiero con todo mi sistema límbico o con toda mi corteza prefrontal. Capaz que les avientan una cachetada ofendidos, ¿no? Seguimos diciendo que es el corazón. Bueno, está bien. También el corazón tiene memoria, y de eso podríamos platicar en otra ocasión. Así que estaba en esencia equivocado, pero no tan equivocado. Estos cráneos, ven ustedes que todos tienen un trépano, cuadrado o redondo, pero lo interesante es que estos cráneos, analizándolos con la técnica del carbono 14, se ha visto que tienen entre 1500 a 2000 años y que han sido encontrados en Perú, en África o en algunas regiones de Asia. Y todos ellos, bueno, no todos, pero por ejemplo este que tenemos aquí, se ve el borde redondeado, lo cual nos permite suponer que ese paciente desafortunado logró sobrevivir después de la cirugía y se pudo regenerar el hueso, a lo menos algunos meses después de la cirugía. Lo que nos preguntamos es que hace 2000 años, ¿quién abría el cráneo? ¿Para qué? ¿Qué traían en la cabeza? Los cirujanos, no eran una de estas personas. Pues lo que se nos ocurre son dos cosas. O era la locura de la que hablaba Leti, la esquizofrenia, o era epilepsia. La epilepsia le llamaban el mal sagrado, los romanos le llamaban el mal de los comicios. Quiere decir, si alguien presentaba una crisis en el momento de elección, se suspende todo porque esto es un indicador de mal agüero, ¿no? Y el mal sagrado porque implicaba que había posesión demoníaca. Bueno, no había avance de las neurociencias para nada como para justificar una neurocirugía de estas características. ¿Qué querían meter o sacar? Solo podemos especular cosas. Bueno, después de los griegos echamos un gran salto, aunque ahí a la mitad encontramos a Galeno, entre otras figuras. Galeno es el padre de la medicina, hizo avances importantes en la descripción de la estructura macroscópica del cerebro, de nervios craneales y espinales, y después nos vamos hasta el Renacimiento. En el Renacimiento pues, no podemos dejar de tocar la figura de Leonardo da Vinci,
que no era un fisiólogo ni un médico, era un artista que entre otras cosas le interesaba la anatomía, no solo muscular, sino también cerebral, pero como no se hacían autopsias, tenía que inventarse cómo eran las cosas. Hay unos dibujos muy interesantes respecto a cómo es que él se imaginaba el cerebro. Es como ver los diseños de un helicóptero, de un submarino hecho por Julio Verne, ¿no? ¿Cómo se lo imaginaba? Otro, por favor. Este individuo era un anatomista belga, es Andrés Besallo, y él hizo el primer atlas formal de la anatomía del cerebro con el conocimiento que se tenía hasta la fecha. Él era contemporáneo de Leonardo da Vinci. Este señor es Willis. Hace un momento les hablé de las arterias que irrigan al cerebro, que son la arteria carotídea interna y la arteria vertebrovascular, que forman el polígono de Willis, a partir del cual se forman las arterias cerebral posterior, media y anterior. Y en este polígono de Willis, frecuentemente en algunos pacientes se forman aneurismas, que son globos que pueden inflamarse y pueden reventar, y al reventarse hacen que se provoque un infarto en algunas zonas del cerebro, que trae como consecuencia manifestaciones clínicas dependiendo de la zona afectada. Las más comunes son parálisis, parestesias, problemas de lenguaje sensitivo o motor, de Wernicke o de Broca, o problemas auditivos o visuales. No otros problemas son tan evidentes porque pueden ser fácilmente enmascarados. En la corteza cerebral existen regiones muy grandes que al ser lesionadas no se observa un cambio del comportamiento evidente, a menos de que un psicólogo, psicofisiólogo sagaz haga pruebas y vaya viendo la evolución del problema, va a encontrar que efectivamente existen problemas que tienen que ver con la conciencia, con el pensamiento, con la resolución de problemas, con otras cosas, ¿no? Estas, durante mucho tiempo, en la década de los 50 del siglo pasado, se les llamaba áreas silenciosas. Eran silenciosas al entendimiento de las cosas para aquella época, pero no son nada silenciosas, son muy complejas y tienen que ver con aspectos muy característicamente humanos y muy que nosotros apreciamos mucho. Otra, por ejemplo, el alma, ¿verdad? Este cuate tampoco era médico ni fisiólogo, era René Descartes, y a él se le ocurrió afirmar que el alma tenía su sustrato en la glándula pineal. No tenía ningún fundamento, simplemente se le ocurrió porque ahí está el centro del cerebro y es verdad que como que ahí tiene que estar el alma. La glándula pineal o epífisis es una estructura que con la evolución tiende a desaparecer. Es una glándula vestigial. En ese sentido podríamos decir sarcásticamente que a lo mejor Descartes tenía razón y dice, nos estamos desalmando porque estamos perdiendo la glándula pineal. Tiene que ver con el almacenamiento de serotonina, melatonina y otras sustancias que pueden ser interesantes, pero no con el alma. Bueno, estos dos individuos deberán serles familiares a ustedes. ¿Alguien lo reconoce? A ver si por el nombre. Luigi Cavalli y Alessandro Volta. ¿Sí? Entonces sí les suena familiar, ¿verdad? Bueno, Volta diseñó aparatos de registro de actividad eléctrica que Galvani utilizaba para registrar preparaciones procesadas en animales, como el nervio ciático de la rana, el corazón de la tortuga, preparaciones que fueron clásicas durante 2 siglos en las facultades de medicina. Otro, por favor. Y aquí llegamos a la frenología. ¿Qué es la frenología? Francis Gall desarrolló esta corriente. La corriente frenológica es una corriente teórica que resultó de la imaginación de una cabeza creativa, la de Francis Gall, pero que no tenía ningún fundamento experimental ni científico. Entonces, el planteamiento que se puso muy en moda a lo largo de todo el siglo XIX
el desarrollo de esta teoría fue entre el siglo XVIII y XIX, y durante todo el siglo XIX, incluso entrado el siglo XX, mucha gente seguía tomando muy en serio a la frenología. La forma o el tamaño de la cabeza tiene que ver con el comportamiento, y entonces vamos a estudiar la forma del cráneo, la chipología, digamos, para ver si tienes más de esto o de aquello y tienes tendencia a ser más así o así. Y miren, interesantemente, las cosas que representa. Este es el original, que hay que irse al pensamiento de hace más de 2 siglos. Y vean ustedes, alrededor del ojo está el lenguaje, la forma, el peso, el tamaño, que son cosas que están relacionadas con la percepción visual. Nada que ver, simplemente las puso ahí porque estaba cerquita del ojo. Vean ustedes, por ejemplo, aquí la percepción del tiempo y las habilidades musicales, la orientación en el espacio, localización. En 2014 le dieron a los esposos Moser y a Coffey el premio Nobel por identificar el GPS cerebral en humanos en la quinta circunvolución temporal. Nada que ver con la localización ahí en el lóbulo frontal. Pero vean qué cosas hay acá adelante. No alcanzo a ver muy bien, pero casualidad, naturaleza humana, imitación, idealismo, autoestima. Son cosas que tenían que ver más con cuestiones de tipo moral y religioso, ético y estético. Esto es interesante. Lo que se apreciaba en aquel entonces es que nuestro cráneo difería de los chimpancés o los gorilas básicamente en el lóbulo frontal. Lo más característicamente humano tiene que estar ahí. Lo que tiene que ver más con el superior, lo que tiene que ver más con cosas morales y humanas, está ahí. Y fíjense que plantea un gradiente donde lo contrario, que es la destructividad, la vitalidad, la agresión, la cautela, la amistad, el amor de la pareja, la sexualidad, la filantropía, y digamos esto que inactividad, que es como el centro de la hueva, donde no tenemos ganas de hacer nada. Todo esto más primitivo lo ubica en el polo occipital, o sea que asumía de alguna manera un gradiente de lo más primitivo atrás y lo más evolucionado adelante, lo cual tiene cierto sentido y a veces me le pega. Por ejemplo, esto de la imitación. La imitación. En las últimas décadas se han identificado las llamadas neuronas espejo, y las neuronas espejo son las neuronas de la imitación, y sí están cerca de donde este cuate las colocaba. Ese como que fue el que más o menos se acercó. Bueno, este cuate en aquella época era un jovencito, sí conocen a Herman, que tiene como 300 años, o sea que él debe haber sido un adolescente entonces. Entonces, ese tamaño y esa forma de cráneo, ¿con qué características de personalidad se relacionan? Vámonos más rápido porque, bueno, ahí está Francis Gall caricaturizado, mostrando en su museo los diferentes tipos de cráneos y las tendencias de criminales y las tendencias de personas con rasgos muy característicos o patologías neurológicas o psiquiátricas sin ningún fundamento experimental. Estos cuates se llaman Charles Bell y François Magendie. 1827, hace casi 2 siglos, hicieron un planteamiento. Toda la información sensorial
entra a nuestro sistema nervioso por las raíces dorsales de la médula espinal. Y toda la información motora emerge por las raíces ventrales. Esto sí es cierto, es la ley de Belli-Magende. Digamos, es uno de los principios que nos permite ir identificando cómo sí son realmente las cosas. ¿Sí? La ley de Belli-Magende, 1827. Este cráneo lo han oído hablar de Phineas Gage, un trabajador ferrocarrilero, 1848, en el norte de Estados Unidos. Le explotó un cartucho de dinamita, una barreta le atravesó del pómulo derecho a la corteza frontal izquierda, lo dejó ciego del ojo derecho, y después de esto quedó vivo, sobrevivió durante 12 años, y un médico lo estudió y describía una serie de cambios del comportamiento que para aquella época la gente decía, pues claro, ¿cómo no va a tener estos cambios? El cuate visitó muy de cerca la huesuda, ¿no? O sea, estuvo muy cerca de morir. Es comprensible que el cuate sea intolerante, grosero, desaliñado, mal hablado, que quiera entrar en el pleito con todos. Cuando el cuate era un individuo disciplinado, un capataz, muy formal, muy puntual, y tuvo estos cambios. Muchas décadas después, al estudiar esos cambios del comportamiento, se observa que efectivamente la lesión que le provocó la barreta justificaba esos cambios de comportamiento. Y justamente en ese tipo de hallazgos es donde se fundamenta el desarrollo de las psicocirugías, o sea, las cirugías con fines de modificar el comportamiento. Entre ellos la lobotomía prefrontal, que es la más popular. Hay otro tipo de lobotomías, etc. Pero están basadas en estos. Efectivamente hay cambios en el comportamiento agresivo, entre otros. Entonces, bueno, en su momento la lobotomía fue exitosa para tratar de mantener controlados a pacientes esquizofrénicos violentos, ¿sí? En vez de tenerlos en la camisa de fuerza en las 24 horas del día, pues es lobotomía. La bronca es ahora la parte ética y moral de quién hace, por qué hace, quién lo justifica, quién autoriza, etc. Y ya, incluso a Moniz, Moniz en 1949 le dieron, es un cirujano portugués, le dieron el premio Nobel por desarrollar la lobotomía prefrontal en humanos. Premio Nobel que ya le quitaron porque hacía estas cosas bárbaras, ¿no? ¿Sí? Este es George Huntington y Sydenham. ¿Qué es Huntington? Huntington es el que describió la Corea Mayor. La Corea Mayor es un problema de incoordinación motora muy gruesa, con movimientos muy grotescos, pero que además está acompañada por una demencia, un deterioro cognitivo que se va dando gradual hasta la muerte. Es un problema muy grave porque se presenta en jóvenes alrededor de los 32 o 35 años y se los lleva hasta la muerte con un deterioro cada vez mayor. Y la otra Corea, que le llamamos la Corea de Sydenham, que fue descrita un siglo antes por Sydenham, es un trastorno motor muy parecido en sus manifestaciones clínicas, pero que está asociado a la fiebre reumática y que desaparece casi sin hacerle nada después de 2 o 3 meses. ¿Sí? Son síndromes coreicos, síndromes motores extrapiramidales. Otro, por favor. Bueno, ¿reconocen a este cuate? Charles Darwin, no es Marx, Charles Darwin. Charles Darwin, bueno, nada más para ubicarnos en el tiempo, Darwin publicó El origen de las especies en 1959, escribió otro libro muy bonito en el 72 que se llama La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Y el que está a su derecha, a la derecha de ustedes, es Francis Galton. Galton era otro burgués inglés que le encantaba la investigación y él se autofinanciaba y hacía lo que quería y era muy bueno para muchas cosas.
algo así como un Da Vinci en su momento. Este era un genio que hacía cosas de ingeniería, de topografía, de astronomía y de medicina, y de hecho se le considera el padre de la psicología de las diferencias humanas, cosa de la cual ya no se habla hoy en día, porque no somos diferentes. Pero la verdad es que sí somos diferentes. Tenemos los mismos derechos, pero por supuesto que somos diferentes. Físicamente, conductualmente, potencialmente, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, hombres, mujeres, de diferentes grupos étnicos, somos diferentes. Todos tenemos el mismo derecho y probablemente la misma capacidad para desarrollar potencial para sacarse el premio Nobel, aunque seamos aborígenes australianos, ¿no? Este es Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt es un fisiólogo alemán en su laboratorio en Leipzig, Alemania, y es de alguna manera el iniciador de la psicología experimental, es el padre de la psicología experimental. Ahí están varios de sus alumnos, que son de los principales gestaltistas, los de la psicología de la forma, Köhler, Kafka, Wertheimer, Wegner, entre algunos de los más importantes, son de la escuela de Wilhelm Wundt. Otro, por favor. Ahí están Beverly Wegner, que son dos de los psicofísicos más importantes. Vámonos más rapidito, ¿okay? Bueno, este es el Hospital de la Salpêtrière en Francia, en París. Así es como se ve actualmente. Este hospital tiene por lo menos 4 siglos. En el siglo XVI y XVII, este hospital era prácticamente un manicomio, una cárcel de mala muerte, donde metían a los criminales y metían a las prostitutas y a las mujeres que eran demandadas o acusadas por sus esposos por infidelidad, iban a caer al Hospital de la Salpêtrière. Pero a principios del siglo XIX entra, pásame otro por favor, entra este cuate, Pinel, que dirigió el hospital durante unas 4 décadas y cambia radicalmente el panorama del hospital. Él sin lugar a la palabra, recolectó, favoreció, permitió el ingreso de personalidades